ejemplo, lavadoras, equipos de aire, radios, refrigeradores, ¿no? Que están, diremos, a disposición de cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Para poderlo utilizar. Ahora también, si nos referimos a empresas grandes, ¿no? Estamos hablando de motores, ¿no? De gran potencia. Entonces, estas cargas industriales, vamos a decirlo así, son totalmente inductivas, ¿no? Y por lo tanto, trabajan con un factor de potencia muy bajo y también atrasado. Entonces, de alguna manera, lo que se hace es, diremos, corregir ese factor de potencia. Entonces, el proceso de corrección de potencia o del factor de potencia básicamente implica colocar un componente que puede ser capacitivo o inductivo en paralelo con la carga. Ese es, diremos, el objetivo principal en este caso. Entonces, podemos decir que el proceso de incrementar, en este caso, el factor de potencia, sin cambiar, sin modificar la tensión o cociente de la carga, se la conoce como corrección del factor de potencia. Entonces, para eso vamos a apoyarnos en un análisis que en este caso se conoce como el triángulo de potencia. ¿De acuerdo? Para ello yo tengo ya preparado el material, que también está acá. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, si ustedes observan, dos triángulos, ¿no? El que está en la parte superior, ¿de acuerdo? Donde tienen un ángulo θ 1. El otro triángulo que está interno, donde está el ángulo θ 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el triángulo más grande, que vamos a llamarlo así, tiene una potencia reactiva, 1. ¿De acuerdo? Cuando se hace la corrección del factor de potencia, lo que se hace es disminuir esa potencia reactiva, ¿no? De un Q1 a un Q2, ¿no? Por lo tanto, diríamos, una disminución de potencia, de cargas reactivas. Y esa potencia de cargas reactivas de disminución se la identifica con la variable Q sub C, ¿no? Si ustedes ven acá, ¿no? Entonces, la reducción de la potencia reactiva es básicamente, ¿no? Lo que se hace utilizando un capacitor en paralelo con la carga, ¿no? Y por lo tanto, esa potencia que se está reduciendo, Q sub C, va a ser a la potencia Q1, que es la más grande, menos la potencia reactiva, ¿no? Actual, vamos a llamarlo así, actual, ¿no? Entonces, eso es lo que ven aquí como fórmula, ¿no? Entonces, Q sub C va a ser igual a Q sub 1 menos Q sub 2, o es igual a B, a P, que sería la potencia, ¿no? En este caso, real, ¿no? Otra cosa, cuando se hace la corrección del factor de potencia, la potencia real no cambia, ¿bien? Este segmento no se modifica. Lo único que está cambiando es la potencia reactiva, ¿no? Este eje vertical, vamos a llamarlo así. ¿De acuerdo? Entonces, esa Q sub C, en este caso, a ver, permítame joven un momentito, por favor. Ya, ahora sí. No, pasa que había mucho ruido. Entonces, esa reducción de potencia, Q sub C, va a ser igual a Q1 menos Q2, o es igual a la potencia real, ¿no? Entre paréntesis, tangente del ángulo θ 1, que sería, ¿no? El ángulo de la potencia, diremos, Q1, menos tangente del ángulo de la potencia Q2, que sería la potencia reactiva actual, ¿no? Entonces, ese sería, diríamos, el cálculo que vamos a realizar para obtener esa reducción de potencia, ¿no? Donde Q sub 2 es la potencia actual, ¿no? De Q1 está bajando a Q2, ¿no? Entonces Q2 sería la potencia actual con la corrección del factor de potencia. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y qué valor de capacitor lo que vamos a utilizar? ¿Cuánto valdrá ese capacitor? Entonces, para calcular precisamente ese valor,
vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Que está acá. Sería la potencia Q sub C, que sería la diferencia, ¿no? Sobre omega y el voltaje RMS al cuadrado. O si quieren también esta otra fórmula, sería la potencia, ¿no? Como está aquí la fórmula, ¿se acuerdan? La potencia reactiva Q sub C, esa fórmula la colocamos, que está acá, la potencia real, entre paréntesis, el tangente del ángulo θ1 menos el ángulo tangente del θ2, sobre omega, voltaje RMS al cuadrado, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos determinar, ¿no? Qué valor de capacitor vamos a colocar en paralelo, ¿no? A la carga, para que esa carga reactiva disminuya. Y por lo tanto, se haga la corrección del factor de potencia. Bien. Entonces, para entender este procedimiento, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, dice así. El ejemplo indica lo siguiente. Cuando se conecta a una línea de 120 voltios RMS, es decir, a una línea de alimentación domiciliaria, vamos a ver, ¿no? 120 a 60 Hz, una carga absorbe 4 kilowatts, ¿no? Es decir, le conectamos, puede ser una radio, puede ser un refrigerador, ¿no? Le conectamos. Un factor de potencia, en este caso, se considera de 0,8 atrasado, ¿no? Es decir, ese es un dato que nosotros lo tenemos. Ahora, la pregunta es hallar el valor de la capacitancia, ¿no? Especialmente, ¿para qué? Para hacer ese factor de corrección de potencia e incrementar a ese factor a 0.95, ¿no? Que antes tenía 0.8, ahora vamos a incrementar a 0.95. Entonces, nosotros vamos a utilizar estas fórmulas que tenemos acá para determinar exactamente el valor de ese capacitor, ¿no? Que se está solicitando cuando cuando se incremente ese factor de potencia de 0.8 a uno de 0.95. Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a utilizar algunas fórmulas que habíamos visto anteriormente. Entonces empezamos. Como dato tenemos el factor de potencia, 0.8, ¿no? Como dato. Y una de las fórmulas que también, ¿no? Si recuerdan, es el factor de potencia es igual al coseno del ángulo θ1. Miren, este coseno del ángulo θ1 es este, que están viendo acá, en este triángulo, este ángulo θ1, ¿no? Que estaríamos encontrando, ¿no? Entonces, nosotros conocemos el factor de potencia, que es 0.8, entonces reemplazamos acá, sería coseno de θ1 igual a 0.8, por lo tanto, ese ángulo θ1 sería de 36,87. Entonces, tendríamos ya un dato conocido, vuelvo a repetir, este ángulo de este triángulo más grande que tenemos, ¿no? Este estaríamos calculando. Ahora, a partir de ahí vamos a encontrar la potencia aparente. Es decir, esta potencia S1, miren, hemos encontrado este ángulo θ1. Perfecto. Vamos a encontrar S1. Y después vamos a encontrar Q1. Es decir, todos los valores de este triángulo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en primera instancia. La potencia real tenemos como dato. Este ángulo θ lo hemos encontrado en base al factor de potencia. Ahora vamos a encontrar la potencia aparente S1 y luego vamos a encontrar la potencia reactiva Q1, así en ese orden. Entonces, empezamos. Para encontrar, ¿no? Ese dato, vamos a utilizar esta formulita que también lo hemos visto. El factor de potencia es igual a la potencia real sobre el factor de la potencia aparente, S1 en este caso. Despejamos S1, va a ser potencia real, que es un dato, 4000, sobre el factor de potencia, que en este caso es 8. Entonces, S1, que es la potencia aparente, ¿cuánto vale? 5000 volt ampere. Entonces, si volvemos al triángulo, ya hemos encontrado esta S1. Perfecto. ¿Qué nos faltaría encontrar, jóvenes? Q1, ¿no? Esta, que sería la potencia reactiva, Q1. Entonces, para eso vamos a utilizar esta formulita también. La potencia reactiva Q1 es igual a S1 por el seno del ángulo θ1. El factor de la potencia aparente tenemos, justamente aquí hemos calculado, vale 5000. Del seno del ángulo θ1 también tenemos datos, sería 36,87, y haciendo operaciones sale 3000 volt amperes, ¿no? Reactivos, volt amperes reactivos. Entonces, Q1 también ya tenemos, ¿no? En este caso, Q1, este. Entonces, en primera instancia, jóvenes, hemos calculado. Recordemos, el ángulo θ1, S1, que sería este, y Q1 la potencia reactiva, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular ahora el otro triángulo menor.
¿no? Lo mismo, vamos a encontrar el ángulo θ2, vamos a encontrar S2 y luego Q2. Y después, ¿qué vamos a encontrar? Q sub C, que sería la diferencia de Q1 menos Q2, ¿no? Que es lo que estaríamos buscando. Entonces, ahora viene la segunda parte. Pero para encontrar la segunda parte vamos a utilizar ahora el factor de potencia 0,95, ya no el 0,8. Entonces, ahora vamos a utilizar el 0,95 y aplicamos los mismos pasos. Entonces decimos, el factor de potencia es coseno del ángulo θ2, de ahí despejamos, el factor de potencia, en este caso es 0,95, y ese ángulo θ2 vale 18,19. Ah, muy bien. Volvemos al triángulo. Entonces, este ángulo, que es un poquito menor, ya es un dato. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? S2. Luego jóvenes, Q2, ¿no? En este orden. Entonces, volvemos aquí. Y la formulita para calcular S2 va a ser potencia sobre potencia real sobre factor de potencia. El dato de potencia real se mantiene, no cambia, 4000. Ahora el factor de potencia es 0,95. Hacemos esa operación y ahora vale 4210.5 volamperes. Bien, vamos a calcular Q2 ahora. La formulita es esta, ¿no? En este caso sería la potencia aparente S2 por el seno del ángulo θ2. Reemplazamos los datos, ¿no? En este caso 4210.5, seno del ángulo θ2 sería 18,19 y por lo tanto Q2 vale 1314.4 volt amperes reactivos. Entonces miren, jóvenes, lo que hemos hecho esto. Hemos calculado de este triángulo todos los lados, si quieren, ¿no? S1, Q1. Luego hemos calculado S2, Q2. También hemos calculado los ángulos θ1 y los ángulos θ2. ¿No? Ahora, ¿qué corresponde? Una vez hecho eso, ahora calculamos esa reducción de potencia, Q sub C, que sería Q1 menos Q2. Entonces, Q1 hemos encontrado vale 3000, Q2 vale 1314, hacemos la diferencia y vale 1685.6 volt amperes reactivos. Luego aplicamos la formulita para calcular el capacitor. Miren, esa formulita está acá, justamente aquí, ¿no? Esta formulita la vamos a utilizar. Entonces, vuelvo otra vez al final. Entonces, digo, la potencia, en este caso, reactiva, actual, ¿no? Sería 1685.6 sobre omega. Omega vale 2πf, ¿no? En este caso, la frecuencia es de 60 Hz, aquí está, por el voltaje, en este caso es 120 al cuadrado, ¿no? Son datos, por si acaso. Son datos estos dos. Entonces, haciendo operaciones, aquí nos sale que ese capacitor debe tener, ¿no? Como valor 310.5 microfarados. ¿De acuerdo? Entonces, miren, no es complicado, simplemente hay que seguir los pasos y por lo tanto, eso es lo que ahora estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, para la próxima clase, jóvenes, que ya no nos da el tiempo, les voy a plantear un ejercicio para que ustedes puedan ir, ¿no? A lo que desean, obviamente, buscando puntos para acumular. Bueno, jóvenes, entonces yo les voy a mandar esta información. Con esto estaríamos, digamos, culminando la clase. Y no se olviden, por favor, de las actividades que ya lo tienen ya en el grupo. Ya les he hecho saber las fechas establecidas y los tiempos. ¿De acuerdo? Así que hay que cumplir los jóvenes. Por lo tanto, trabajen este fin de semana y el subsiguiente, que serían los dos fines de semana para terminarlo y entregar su trabajo y también prepararse para las evaluaciones correspondientes. Bien. Bueno, jóvenes, entonces me despido. Un buen fin de semana, así que pórtense bien, en otras palabras, y a seguir estudiando. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, un saludo entonces. Hasta la próxima clase. Hasta luego, Lee.